un problema bastante frecuente que debemos de diagnosticar tempranamente en el recién nacido, porque sus consecuencias, sus secuelas van a ser graves. El tratamiento realmente, si se diagnostica tempranamente, es muy sencillo y da muy buenos resultados. Puede ser generalmente tratamiento conservador o puede llegar a requerir tratamiento quirúrgico, dependiendo si la cadera se puede reducir o no y dependiendo de la edad del paciente, porque entre más tiempo pase para diagnosticarse, más difícil va a ser reducirla por un método cerrado y va a tener que ser abierto. Inmediatamente que ustedes, cuando ya estén rotando por el servicio de pediatría, van a aprender a explorar niños recién nacidos buscando luxaciones de cadera. Y cualquier sospecha que se tenga debe de ser mandado al ortopedista para que lo revise y le haga los estudios necesarios para dar un tratamiento temprano. Existen dos tipos de displasias del desarrollo, la no teratológica y la teratológica. La teratológica se origina durante el periodo fetal. Hay cambios severos, irreductibilidad, cambios severos, irreductibilidad de la articulación, aparecen en artrogriposis, en luxaciones neuromusculares del mielomeningocele y la genesia sacra. Estas son enfermedades específicas, pero lo más frecuente es que que nosotros logremos diagnosticar en el recién nacido una no teratológica, que es en realidad la displasia del desarrollo de la cadera. Hay otros tipos de displasias que son por enfermedades neuromusculares o neurológicas, que esas no las vamos a ver aquí. La importante es la no teratológica. También es conocida con luxación congénita de la cadera, displasia de la cadera en desarrollo o displasia evolutiva de la cadera. La no teratológica, hay diferentes tipos en su evolución. Puede ser luxable, que la cadera se encuentre en su lugar, pero al momento de nosotros realizar las maniobras se luxe. Puede subluxable o puede ser luxable completamente o inestable, o cadera luxada, que sea reductible y no reductible una vez que está luxada. Puede ser una displasia acetabular únicamente con sindización y puede presentarse en el recién nacido o en el desarrollo del niño puede irse presentando. Su incidencia es de 1 a 2 por 1000 habitantes, por 1000 nacidos vivos, más bien. Y se refiere del 1 al 2% porque, o sea, mayor, porque hay una evolución hacia realización espontánea en el 80% de los casos que no la diagnosticamos. Es mucho más frecuente en femeninos que en masculinos, de 6 a 9 a 1. A ver, que apaguen sus micrófonos, está oyendo ruido. Es bilateral en un 20%. Es más frecuente el lado izquierdo en un 60% y en el lado derecho un 20% de las unilaterales. Se asocia frecuentemente con los siguientes problemas: con la tortícolis muscular congénita en un 20%, el metatarsus adductus 10%, pies talos 10%, alteraciones por la hiperlaxitud generalizada, como en enfermedades como Larsen, de Marfan, de Ehlers-Danlos, que las vamos a ver en otro tema. La etología es multifactorial, o sea que hay varias causas que pueden provocar esto y en realidad no se sabe exactamente cuál es una de las causas principales, pero se ha visto que está relacionada en la presentación de nalgas en el nacimiento. ¿Por qué la mayor incidencia de displasia de cadera izquierda? Porque el dorso del niño descansa sobre el lado izquierdo de la madre y la cadera izquierda aducida y comprimida sobre el promontorio. Entonces, esa aparentemente o teóricamente es una causa de por qué el lado izquierdo.
porque el lado izquierdo del niño queda pegado generalmente al promontorio. Las posturas forzadas en las que se colocan los recién nacidos en algunos entornos, caderas en hiperextensión o fijada en aducción forzada, como las cargan algunos o los envuelven los niños así como si fueran tamal, ¿sí? En cambio, en algunas razas o algunos tipos de mamás los cargan en la espalda, pero los cargan con las caderas en flexión y abducidas, y eso provoca un modelamiento si son luxables, pues se van a recuperar. Entonces, el hecho de de tener siempre a los niños con sus extremidades extendidas y amarrados como si fueran tamal, eso puede provocar que la cadera se vaya luxando. Durante el trabajo de parto se produce una liberación de estrógenos, progesterona y principalmente la relaxina, que actúa relajando los ligamentos maternos de la pelvis del cuello uterino para facilitar el parto, ¿ya? El problema es que estas hormonas y la relaxina cruzan la placenta y actúan también sobre el feto y el neonato durante las primeras semanas, provocando una laxitud articular. Esta laxitud articular pues, nos puede provocar la displasia de la cadera. Las hormonas maternas no se eliminan completamente hasta las 6 a 8 semanas de vida, por lo que su efecto persiste durante este periodo postnatal, lo cual explicaría algunas de las formas de displasia del desarrollo de la cadera de aparición tardía. Y podemos tener una displasia acetabular primaria, que el acetábulo no tenga su forma correcta y por eso viene la luxación. Factores genéticos. Los antecedentes familiares se descubren entre el 12 al 33%. Un hermano afectado representa un riesgo de que el siguiente hermano tenga las posibilidades en un 6% de tener luxación de cadera. Si se hayan afectado la madre o el padre, el riesgo es del 12%. Cuando los antecedentes familiares son múltiples, el riesgo aumenta hasta el 36%. Todos los nuevos hermanos han de ser evaluados de forma precisa desde el momento del nacimiento y en examen ha de incluirse un estudio ecográfico de las caderas. La ecografía es el estudio más utilizado actualmente en los recién nacidos, no en los niños grandes, en los recién nacidos la ecografía. Entonces, cualquier nacimiento que haya antecedentes de luxación, de displasia de la cadera en uno de sus hermanos, debe de ser revisado por el ortopedista, ¿sí? En etapa fetal, la presión que ejerce la cabeza femoral sobre el acetábulo contribuye a su moldeado cóncavo. La presión del fémur en abducción en el acetábulo induce la conformación de la cavidad. Se favorece la deformidad del acetábulo por la aducción de la cadera por falta de espacio intrauterino. Entonces, cuando hay suficiente líquido amniótico, las caderas están más libres, están móviles y se pueden ir a abducción. En cambio, si hay poco líquido o presentación de nalgas, las caderas se van a encontrar en aducción. Al momento de estar en aducción, esto favorece a que migren, la cabeza femoral migre lateralmente y el acetábulo no agarre su forma normal de copa que sostenga a la cabeza del fémur. El desarrollo insuficiente del rodete cotiloideo puede producir una displasia acetabular el primer año de vida. El rodete cotiloideo es un rodete cartílago fibroso que se encuentra alrededor del acetábulo. Cuando este está displásico, cuando no se desarrolla bien, nos puede favorecer a la luxación. Esa es otra de las causas multifactoriales. Con la ausencia de la cabeza dentro del acetábulo, ya cuando se luxa, el acetábulo, como vemos aquí, se llena de un tejido fibroso y graso que se le llama pulvinar. Ese pulvinar que se forma dentro de la cadera, con el tiempo, si pasa mucho tiempo sin tratamiento, después ya no nos va a permitir la reducción. El cartílago articular y el ligamento redondo se hipertrofian y el ligamento transverso se retrae.
esto también nos va a dificultar para lograr una reducción. Patogenia, alteración del crecimiento al perder su esfericidad y retraso en la aparición del centro de osificación secundario. Estos ya son datos radiográficos. Fíjense bien. Vean este acetábulo normal que tiende hacia la horizontal. Y vean este acetábulo anormal que tiende hacia lo vertical, ¿sí? Este ángulo que se forma aquí está más abierto. Eso permite que la cadera se luxe, migre hacia afuera y además vamos a ver cambios en el fémur. Esos cambios van a ser una cabeza femoral más pequeña y menos casificada que la contralateral, ¿sí? Entonces aquí vemos varios datos. Ahorita vamos a analizarlos más detenidamente. La retracción de la cápsula, vean aquí cómo la cápsula está distendida inicialmente, pero ya cuando se luxa, la cápsula se retrae y nos cierra la entrada de la cabeza hacia el acetábulo, ¿sí? Esto porque al momento que se sale, los músculos que cruzan por delante de la cadera presionan a la cápsula y la cierran y va a agarrar una forma de reloj de arena. Y este espacio tan pequeño que hay aquí, a comparación de esto, pues ya no nos va a permitir que se reduzca la cadera. A la exploración física vamos a tener diferentes datos. Asimetría en la abducción de la cadera. Tratamos de aducir la cadera y la cadera luxada no se va a aducir. Los pliegues inguinales y glúteos son asimétricos, aunque esto no es un dato patognomónico. El acortamiento de la extremidad la vemos con el signo de Galeazzi-Nélaton. Ponemos las rodillas flexionadas y las caderas, los pies apoyados al mismo nivel y vamos a ver que una rodilla queda más arriba que la otra. ¿Por qué? Por la luxación. ¿Sí? Aquí vemos bien el esquema. A la exploración física tenemos dos maniobras. La primera que aparecería sería la cadera luxable, que es la maniobra de Barlow. Es lo que podemos encontrar más frecuentemente en el recién nacido. Entonces, con la maniobra de Barlow, provocamos luxación de la cadera nosotros mismos y vamos a sentir un chasquido. En cambio, con la de Ortolani, cuando ya está luxada, al momento de hacer la abducción, vamos a provocar la reducción de la luxación y también vamos a sentir el chasquido, pero por reducción. Vamos a ver primero la de Ortolani, aunque aparece más frecuentemente primero la de Barlow. Para detectarse si la cadera está luxada y es reductible. En decúbito supino, con una mano del explorador estabilizamos la pelvis y con la otra flexionamos la cadera unos 90 grados. Con los dedos palpamos el trocánter mayor, como vemos aquí. Y con el pulgar la cara interna del muslo, ¿sí? Ya que estamos en esa posición, hacemos abducción de la cadera. Con este movimiento se percibe una sensación de cabeza femoral deslizándose adentro del acetábulo. Al momento de hacer la abducción, también empujamos con los dedos que tenemos en el trocánter hacia adelante. Hacemos una palanca con la mano y vamos a provocar la reducción. Si se percibe un resalte o chasquido, la maniobra será positiva y representará la reducción de la cabeza luxada. A menudo se puede percibir una sensación de crepitación o un clic de las partes blandas que pueden hacer confundir al explorador. Hay que tener algo de experiencia para esta maniobra. ¿Alguna pregunta sobre esta maniobra? ¿Quedó bien comprendida la maniobra? ¿Cómo se hace? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver la maniobra de Barlow, que es lo contrario. Para detectar si la cadera es luxable, es inversa a la de Ortolani. Se sujeta a la extremidad en la misma forma que acabamos de describir para la maniobra anterior.
se abduce la cadera más allá de la línea media mientras se aplica una ligera presión en la parte interna del muslo. Aquí está mal, ¿eh? Aquí está mal. Ahí está ya corregido. En la otra, en la de Ortolani vamos a hacer abducción para reducir. Y esta va a ser lo contrario. Hacemos aducción, ¿sí? Para luxarla. Se aduce la cadera más allá de la línea media mientras se aplica una ligera presión en la parte interna del muslo. Entonces en la otra, en la de Ortolani, presionábamos el trocánter mayor en la parte externa para empujarlo hacia adentro y reducirla. Y en esta hacemos lo contrario. Hacemos presión con el primer dedo hacia afuera para tratar de reducirla. Y aquí vemos cómo se luxa. Y después de esto, pues hacemos la de Ortolani y vamos a lograr la reducción otra vez, ¿sí? Si la cadera es luxable, quedará totalmente desplazada en esta maniobra y el explorador percibirá la sensación de resalte al sobrepasar el borde del acetábulo. Practicando seguidamente la maniobra de Ortolani se percibirá de nuevo el resalte cuando se vuelve a reducir la cabeza femoral. Estas son las maniobras que deben de hacerse en todo recién nacido. Y esto generalmente primero lo hacen los pediatras cuando van a revisar al mocoso. Y si tienen alguna sospecha, lo mandan al ortopedista. Ahora, en niños mayores va a haber más asimetría de los pliegues, hay más limitación de la abducción, la extremidad va a ser más corta, la marcha de Trendelenburg. ¿Qué es la marcha de Trendelenburg? ¿Alguien sabe? Cuando nosotros apoyamos sobre una sola extremidad, los músculos abductores de la cadera entran en función y elevan la pelvis del lado contrario para que no se balancee tanto, que no caiga del otro lado, ¿sí? Si ustedes se paran y apoyan una pierna, van a ver que su lado contrario en la pelvis se eleva en lugar de bajar, ¿sí? Pero cuando la cadera está luxada, los músculos abductores son más cortos y ya son insuficientes para mantener la pelvis a un nivel al momento de dar el paso. Entonces, cada vez que apoyen la cabeza luxada al caminar, se va a caer la pierna, se va a caer la pierna se va a caer la pelvis hacia ese lado. Paciente de pie con peso corporal uniformemente distribuido. El examinador se ubica detrás del paciente e identifica crestas ilíacas y espina ilíaca postero superior. El paciente levanta la pierna contralateral al lado evaluado. Si fijaron ahí que al apoyar la pierna derecha, la pelvis se inclina y se eleva del lado izquierdo, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doc. El test es positivo. Vean lo que pasa ahí. Cuando los músculos abductores de la cadera derecha son insuficientes por acortamiento o por una parálisis cerebral o lo que sea, vemos cómo en lugar de elevarse la cadera, va a caer del lado izquierdo. Ese es el signo de Trendelenburg, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ahora vamos a ver si vemos. En menos de 5 minutos con este increíble gadget de 70 euros. Solo conéctelo a su manguera y... Hola toperos y bienvenidos a otro de mi amigo Mauricio y para del suelo. Toperos, pero no solo con la cara externa del trocánter mayor, también el glúteo con la anatomía
El glúteo medio es el principal abductor de la cadera y a su vez también estabiliza la pelvis. Su origen es en la zona media de la fosa ilíaca externa, en la cresta ilíaca, y su inserción es en la cara externa del trocánter mayor. También el glúteo medio es un rotador medial del músculo a nivel de la cadera. Estabiliza la pelvis sobre la pierna cuando la pierna opuesta se separa del suelo. Pero no solo cuando hay un déficit del glúteo medio causa la marcha entre el lembo. Cuando hay patologías en la cadera que causan desplazamiento proximal del trocánter, hace un acortamiento mecánico de este músculo, evitando así la tensión. Eso es lo que pasa en la luxación. Hay un acortamiento mecánico, ¿sí? Y esto genera la marcha en tren de lembo. Y estas patologías son la luxación congénita de la cadera, causada debido a un origen idiopático, una fractura del cuello femoral o la enfermedad de Perthes. Bueno, pero ahora que vimos la parte anatómica, vamos a ver ahora cuáles son las características de la marcha patológica conocida como la marcha en tren de lembo. La marcha en tren de lembo tiende a caer el lado opuesto durante la fase de apoyo al lado afecto. Para evitar caerse, el paciente traslada su centro de gravedad hacia el lado afecto, desplazando el tronco y la cabeza en esa dirección. El resultado es una marcha con una sacudida lateral hacia el lado afecto, ocurriendo la sacudida durante la fase de apoyo del miembro afecto. Observamos la marcha de tren de Lemburg en pacientes con mala función de los abductores. Estos músculos se acortan y pierden su ventaja mecánica. Pero ahora que ya conocemos las características de esta marcha, para poder diagnosticar el tren de Lemburg, tenemos que hacer el test de tren de Lemburg para saber si es un tren de Lemburg. En la debilidad del glúteo medio, desde el aspecto campanita te notifica cuando subimos. Poder mantenerla. La marcha de tren de Lemburg es un test que si da positivo significa que hay una afectación de los músculos que hacen que la pierna no rote hacia adentro y que la mantienen en una posición adecuada, llamados abductores de la zona de la cadera. El más importante es el glúteo medio. La patología del tren de Lemburg resalta por andar con una cadera más baja que la otra por falta de acción del glúteo medio. Bueno, ahí está hablando que el problema es la rotación, pero en realidad no es la rotación, en realidad el problema es la falta de abducción, ¿verdad? Balanceándose de un lado hacia otro. No, esta chava está modelando, esta no es una marcha, no es una clásica marcha. Ahí está, esa sí es más clásica, ¿sí? Tiene que balancear el cuerpo para mantener la estabilidad. Bueno, ya quedó bien entendido. Sí, doctor, gracias. Es como una marcha como de pato, ¿no? Que se mueven mucho. Ah, no, esa es la que sigue. Ah. Vea lo que sigue. Marcha anserina. Acuérdense lo que quiere decir ansar, es pato o ganso. Cuando hay un tren de Lemburg bilateral, va a tener, ¿vieron cómo se balanceaba para guardar el equilibrio hacia un lado? Pero si tiene el problema de los dos lados, va a tener que balancearse para los dos lados, ¿sí? Entonces es cuando aparece la marcha anserina o de pato, ¿sí? Marcha anserina resulta más discreta que la cojera típica de tren de Lemburg de los casos unilaterales, ¿sí? Porque el balanceo pues es de los dos lados y se nota menos, pero ahí es cuando aparece la marcha anserina. En las afecciones bilaterales el aspecto es muy característico con las nalgas prominentes y a nivel lumbar una marcha con hiperlordosis para poder guardar el equilibrio. El diagnóstico por imágenes dijimos que en los primeros meses de vida es por ultrasonido. Se puede hacer también con resonancia magnética, con tomografía o con rayos X. Cuando vemos una radiografía, vemos diferentes líneas que ahorita les voy a decir cuáles son, pero cuando la cabeza del fémur todavía no aparece, como en esta radiografía, que todavía vemos que no se ha calcificado la cabeza del fémur en el recién nacido, entonces necesitamos usar otras medidas. Utilizamos la línea H, que va de una línea que se pinta por arriba en el cartílago trirradiado. Esto que se ve aquí claro es el cartílago trirradiado.
es la unión entre el ilíaco y el isquion y el isquion y pubis. Aquí en el cartílago trirradiado, que únicamente se ve en los niños, pintamos una línea y la distancia de esa línea a la parte superior de la metáfisis la comparamos. También pintamos otra línea que vaya de la parte más medial de la metáfisis a la línea isquiática, ¿sí? Pintamos una línea de cada lado y hacemos una comparación. Otra manera de ver si sospechamos una luxación en un recién nacido y no lo vemos radiográficamente, hacemos la técnica de von Rosen, que consiste en tomar una radiografía con las caderas en abducción de 45 grados y luego pintamos una línea que vaya siguiendo toda la diáfisis del fémur. Esta línea debe caer en el promontorio, en la parte superior del sacro. Pero cuando está luxado, esa línea, por el hecho de estar luxado, va a caer más arriba, ¿sí? Hay otro signo que es el signo de Bernal Esteban Mujica, que es la distancia también entre la línea. Esta línea se le llama línea de Hilgenreiner. La línea de Hilgenreiner es la que atraviesa los cartílagos trirradiados, ¿de acuerdo? La distancia entre la línea de Hilgenreiner y la parte superior de la metáfisis, que aquí le llamamos línea H, también es llamada signo de Bernardo Esteban Mujica. Pero ustedes apréndansela como línea H. Bueno. Los cuadrantes, ya que vemos la cabeza osificada, entonces sí ya podemos usar las líneas y cuadrantes de Ombredani para establecer o no la luxación. Los cuadrantes de Ombredani se forman con dos líneas. Una que es la línea de Perkins, que pasa por los cartílagos trirradiados, y otra que es la línea de Hilgenreiner, y otra la línea de Perkins, que se traza perpendicular a la de Hilgenreiner en el borde más externo del acetábulo. A ver, Quirós. Sí, doctor. A ver, explícame de dónde a dónde va cada línea, cómo se traza cada línea. Bueno, está primero la línea de, dijo la de, es que no me acuerdo cómo dijo la Hilgenreiner. Ahí te va. Espérame. Ahí están. Ahí están los nombres. Sí, la de Hilgenreiner. Hilgenreiner. Así léelo. Cuando no sepas el idioma, dilo como se lee. Ok, ya dijo que iba a ser la distancia entre... No es ninguna distancia. La línea de Hilgenreiner no es una distancia, es una línea que va de dónde a dónde, cómo se traza. El chiste es que sepas trazar la línea y luego si no, cómo vas a hacer medidas. ¿De dónde a dónde se traza la línea de Hilgenreiner? De la cabeza del fémur. No. ¿No? Esa es la que Doctor, es... por estar almorzando no pones atención. No. Fernández. Doctor Quiroz, de las veces que te he preguntado, ninguna vez has contestado bien. Ah, no, sí, nomás dos. Fernández. Sí, doctor. Dime La cómo se línea llama la línea de de Hilgenreiner. está trazada por la parte superior de lo que son los cartílagos trirradiados. De lo que son, Ujú. o de lo que vienen siendo. Sí. Ya quítense esa muletilla. Y Muy bien. ¿Y la línea de Perkins? la de Perkins estará trazada por el borde lateral del acetábulo. Muy bien. Esto nos va a formar cuadrantes, ¿sí? Aquí tenemos dos de Perkins y una de Hilgenreiner. Nos va a formar el cuadrante super externo, super interno, ínfero interno, ínfero externo. La cabeza del fémur debe de quedar dentro del cuadrante ínfero externo, ínfero interno.
Si está por fuera, aquí vemos que el cuadrante inferior interno está prácticamente vacío. ¿Y en dónde se encuentra la cabeza? En el ínfero externo, ¿sí? Está luxada, ¿de acuerdo? La tríada de Put. Hipoplasia del núcleo de osificación de la cabeza. Ya habíamos dicho, aquí vemos una cabeza muy bonita, redondeadita, y acá vemos la cabeza que no creció correctamente. Desplazamiento súper externo de la cabeza femoral. Aquí vemos ya la cabeza en el cuadrante súper externo, ¿sí? Y el ángulo acetabular aumentado de 29 a 30 grados. Ahorita vamos a ver cuál es el ángulo acetabular. Es una línea que se traza. Dos líneas, ¿verdad? Cualquier ángulo lleva dos líneas. La línea de Hilgenreiner y una línea que va en el acetábulo. Ahorita lo vamos a ver. Este es el índice acetabular o ángulo acetabular. Entonces lo vamos a trazar con la línea de Hilgenreiner y una línea que cruce el acetábulo. Si este ángulo va aumentando, quiere decir que el acetábulo se está horizontalizando, ¿sí? Entonces, en la triada de Put, hipoplasia del núcleo de crecimiento, desplazamiento superexterno de la cabeza y ángulo acetabular aumentado, lo normal es de 29 a 30 grados. Si pasa de 30 grados, ya podemos decir que el ángulo está verticalizado, ¿sí? Otras líneas que debemos de tomar en cuenta. La línea de Shenton es una línea que se traza si seguimos el contorno del fémur aquí en esta curva, debe de seguirse más o menos con la rama isquiopúbica. Y aquí vemos cómo esta línea pues prácticamente se pierde de a tiro del de la rama isquiopúbica. Otro ángulo es el ángulo centro-borde o CB de Weaver, ¿sí? En este se traza una línea que va del centro de la cabeza paralela a la de Perkins y medimos el ángulo que hay del borde, perdón, se traza una línea paralela a la de Perkins y otra línea que va del centro de la cabeza al borde más interno del acetábulo. Si se empieza a luxar la cabeza, ¿qué va a pasar? Que este ángulo se va a ir cerrando, inclusive se puede hacer negativo, como en este caso que ya se salió completamente, ¿sí? Entonces, este es el ángulo de Weaver o de centro borde, la línea de Shenton, el ángulo acetabular o índice acetabular, ¿sí? Doctor, Sí, ¿dijo borde interno o borde externo del acetábulo? borde interno. En este caso Gracias. es el borde, perdón, borde externo. Me equivoqué. Es el borde externo del acetábulo. Sí, por donde mismo que pasa la de Perkins. Gracias. Entonces, del borde externo del acetábulo al centro de la cabeza, ¿sí? Ahora, fíjense que este ángulo, pues va a ser igual que este otro, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos dos ángulos los podemos medir, va a ser la misma, este o este, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ángulo acetabular, línea de Hilgenreiner, línea de Perkins, distancia H, línea de Shenton. Todos estos datos nos sirven radiográficamente para ver para sospechar o diagnosticar una luxación congénita de cadera. Aquí, pues cuando estamos en vivo, les pido que pasen al frente y dibujen las líneas. Aquí no puedo pedirles que lo hagan, pero sí les puedo decir que lo describan. A ver, Fernández ya habló, ¿verdad? Calvillo. Sí, doctor. A ver, si yo trazo una línea aquí, de aquí a aquí, ¿cómo se llama? Primero dime qué es esto.
Ese es el... No se oye. ¿Qué es esto que estoy señalando? Es el Acosta, espacio donde estaban los cartílagos. Acosta. ¿Sí se escucha, doctor, o no? Sí, pero no contestas. Y Yo simplemente... contestaste mal. Ah, bueno. Acosta. ¿Qué es esto? Acosta, ¿está vivo Sí, o viva? Maines. Acosta Maines. Estamos con el grupo B. Ahí ¿Qué es está. esto, Ya doctora? ¿Qué es esto? serían los cartílagos Trirradiados. 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 Ok. Porque si lo vemos en la radiografía lateral, tiene 3 ramas, pero son cartílagos trirradiados. Y de ahí se traza una línea de cartílago trirradiado hacia cartílago trirradiado que se llama ¿cómo, doctora? El Heiringer. Hilgenreiner. León. León, Sí, doctor. Sí, aquí la está. línea H. Era de la metáfisis del fémur. Ajá, de la parte más superior de la metáfisis hacia. Ajá. Hacia el acetábulo. No. Otra A oportunidad. la línea de Hilgenreiner. Exactamente. Entonces, si aquí tenemos la línea, sería de aquí a aquí. Ahora compara este espacio de aquí a aquí y aquí pues prácticamente ya superó la línea, ¿verdad? Se pasó por arriba de la línea de Hilgenreiner. Muy bien. Acosta Navarrete. Acosta Navarrete, Sí, doctor. ¿en qué cuadrante se encuentra la cadera izquierda? Bueno, primero, ¿cómo se trazan los cuadrantes? Se trazan por la línea de Perkins y la de Hilgenreiner. Ajá, ¿y en qué cuadrante estaría esta cabeza? ¿Cuál cabeza, doctor? La izquierda. Estaría en el superior izquierdo. Sí, pues es la izquierda. ¿Cuáles son los cuadrantes? Dígame los 4 cuadrantes, ¿cuáles son? ¿Cuál es este? Es el superior izquierdo. No, hombre. ¿Cuál es este? El superior derecho. Madero, Sí, doctor. ¿cuál es este cuadrante? Superior externo. Este. Sería el... Pues, ¿qué tan dormidos todavía? externo, ¿no? Pues si este es el super externo, pues este es el super interno. ¿Y este? Inferior externo. ¿Y este? Interno. Inferior Infero inferior interno. interno. No, también dormidos todavía, qué gacho, no entienden. Entonces, ¿en qué cuadrante se encuentra esta cabeza? Es en el inferior externo. No, hombre. O sea, aquí tienes la línea de Hilgenreiner, aquí. ¿Dónde está? Está por arriba o por abajo de la línea. Está por arriba. Entonces, ¿en cuál cuadrante está? Si aquí Superior tienes la de externo. Perkins y aquí tienes la de esta, ¿en qué cuadrante está? Superior externo. Pues sí. Muy bien. Y luego tenemos también una que no me acuerdo cómo se llama, la línea de... A ver, Gómez,
Sí, sería la línea de Chetol. ¿La que falta? La línea de... Chenton. No. Una cosa es la línea D y otra es la línea de Shenton. La distancia de... La distancia de... Sí. Ahí está. Tiene 3 segundos para verla. 1, 2, 3. Ya. Ah, ya. A ver. Es la distancia... Ay, ¿Qué le pasó? ¿La pisaron o qué? no, es que estoy perdida entre todos mis apuntes. Ah, con que copiando. En lugar de No, aprender. Es la distancia a la 1, entre el isquio, 2, la línea, ¿qué? entre la línea isquiopúbica, No, el isquio y el pubis. no. Ibarra. Sí, doctor. Sí Igual, que... ok. Es la línea D. Sí. Sí, Chavo del 8. La línea de... Un momentito. Pues ya se la acabo de enseñar. A ver si así. Ok. Sí, es. Sí es. Sí, la línea D es la de la. La línea D es la línea que va de la parte más medial de la metáfisis hacia la rama ilioisquiática o el isquion, aquí esta parte. Ya sea que la midamos hasta acá o que la midamos de aquí a aquí. Entonces, bien la diferencia de este espacio y la diferencia de este espacio. Bueno, ya que andas por ahí, dime la línea de Shenton. Ok, la línea de Shenton. Esa. A ver. Va de. La línea interna del acetábulo. No. No. Andas bien perdido. Tena. Tena. Tena la 1. Falta. Martínez. La línea de Shenton Sí. sería, pues, el ¿Sería contorno. o es? Es el contorno del fémur hasta la rama isquiopúbica. Iliopúbica. Iliopúbica. Este es de iliopúbica. Entonces, este contorno, si lo seguimos aquí, se continúa con esto, ¿sí? Sí. Aquí vemos un semicírculo, ¿verdad? En cambio acá, si tratamos de continuar esto con esto, pues como que no encaja, ¿verdad? Muy bien. Ay, aquí se me pasó. Espérenme, déjenme ver si logro encontrar algo muy importante. Aquí está. Cuando hacemos un ultrasonido en un bebé, aquí vemos cómo se le está haciendo de la parte lateral. Y lo que vamos a observar es esto. Vamos a sacar 2 ángulos aquí a través del ultrasonido. Esta va a ser la línea base, que es el hueso ilíaco. Es la línea base. A partir de esa línea base, sacamos una que va hacia la cabeza o hacia el cartílago y otra que va en el acetábulo, ¿sí?
A ver si viene algo más explicado aquí. No viene muy explicado que digamos. Bueno, entonces, aquí está el ilíaco, el ilion, ¿sí? Es la línea base sobre la que trazamos la primera línea, ¿sí? Y luego tenemos la cabeza, que es esto. Esta es la cápsula. Y este, aunque no lo mencionan aquí, es el acetábulo. Entonces aquí vemos que cuando se luxa, vemos cómo se sale por fuera de la línea base, que es el ilion, que viene siendo esta línea, ¿verdad? Se luxa y se sale hacia adelante de la línea base. Eso es lo que se le llama también ángulo alfa y ángulo beta, ¿sí? Entonces, un ultrasonografista con experiencia, que los hay muy poco en estos casos, ahorita actualmente este tipo de ultrasonido lo estamos haciendo los ortopedistas cuando nos entrenamos en esto, o lo hacen más bien los ortopedistas pediátricos, la medición de este ángulo, ¿sí? Entonces, este es un método más confiable, sabiéndolo hacer, que el mismo ultrasonido, ¿sí? Entonces, este método es más usado actualmente que la radiografía. Es más confiable que la radiografía, pero acuérdense, en los primeros 2 o 3 meses de edad. Después ya no nos sirve, ¿sí? Entonces, la línea base, ángulo alfa y ángulo beta. Es el ángulo del acetábulo y el ángulo de la cápsula. Si va disminuyendo el ángulo beta y va aumentando el alfa, ¿qué quiere decir? Que se está saliendo del acetábulo. Bueno, entonces este es actualmente lo más utilizado en recién nacidos. El tratamiento. Hasta los 6 meses de edad todavía la cabeza puede ser fácilmente reducida y manteniéndose en su lugar. Lo que más utilizamos es el arnés de Pavlik, que es el que mejor resultados ha dado, que es este. Mantenemos la cabeza la cadera en abducción y en flexión, ¿sí? Sin demasiada abducción o flexión, porque si lo hacemos, si lo forzamos demasiado, podemos provocar necrosis de la cabeza. En la férula de Tubing lo usa más bien en Europa. Aquí se usa más el arnés de Pavlik, que hay que mandarlo a hacer la medida. Otro método es el cojín de Freica. El cojín de Freica es este, pero se ha visto que tiene mejores resultados el arnés de Pavlik que el cojín de Freica, pero podemos usar cualquiera de los dos. Yo prefiero siempre el de Pavlik y es el más recomendable. Ahora, mientras nos fabrican este tipo de implementos, nosotros le vamos a poner doble o triple pañal al bebé para que mantenga sus caderas flexionadas y en abducción, ¿sí? Entonces, en cuanto nosotros sospechamos, como médicos generales, una luxación de cadera en el recién nacido, indicamos el doble pañal y lo mandamos con el ortopedista, ¿de acuerdo? Entonces, hasta los 6 meses se aplica el cojín o la férula o el arnés y se toman radiografías para ver si queda correctamente reducida. Si hay una buena reducción, se toman radiografías a las 3 semanas. Si se conservó la reducción, tratamiento por 12 meses con rayos X cada mes por 3 meses y después cada 3 meses en el primer año. A intervalos de 6 meses en el segundo año y luego cada 2 años hasta los 10 años de edad. No quiere decir que el tratamiento dure hasta los 10 años, ¿verdad? Generalmente lo dejamos por los primeros meses nomás. Si no se logra la reducción con arnés, cojín o férula, se realiza reducción cerrada, o sea, con anestesia, y se aplica yeso pelvipodálico por 3 meses y después férula dinámica de tipo Lorrache. Ahorita la vamos a ver. Una férula dinámica es una que tiene bisagra, pero la va a mantener en abducción, como esta. Lo mantiene en abducción, pero le permite los movimientos de flexión y extensión de la cadera. Entonces, cuando no logramos la reducción, lo pasamos a quirófano,
le hacemos la reducción cerrada bajo anestesia, a veces le ponemos un clavito que atraviesa el fémur hasta el acetábulo, a veces nada más le ponemos su yeso en abducción y flexión. De los 6 a los 18 meses de edad, reducción cerrada bajo anestesia contra reducción abierta. Si no logramos hacer la reducción cerrada, vamos a tener que abrir, porque a los 6 meses ya se formó el pulvinar, ya hizo reloj de arena y va a ser más difícil la reducción. Entonces, capsulotomía que nos permite resecar los obstáculos que impiden la reducción, o sea, resecar el pulvinar, el ligamento redondo que también se hipertrofia. Seleccionar. A ver, Martínez, ¿quién es Martínez? Rivas, aquí estoy. A ver, ¿qué es el ligamento redondo? El ligamento redondo Era, ya no es. No, es. Ah. Eran ligamentos que están se encuentran en la pelvis. En el cuerpo humano. Se encuentran en la pelvis, sostienen el útero, conectándolo con No, ese es otro ligamento redondo. Oh, Estamos hablando del de la cadera. Sí hay uno del útero, pero ese estamos hablando del de la cadera. Disculpe. Te equivocaste de clase, chaval. Estamos en ortopedia. ¿Cuál es el ligamento redondo de la cadera? Cázares. Esta no se las podía calificar porque es una cosa que no les había enseñado, ¿eh? Que se supone que se lo deben de saber porque ya estudiaron anatomía. Cázares. Bueno, mejor díganme, ¿alguien quién sabe qué es el ligamento redondo? ¿Qué es el ligamento redondo? Aquí no viene una imagen. El ligamento redondo es un ligamento que va del acetábulo, aquí está, del acetábulo hacia la cabeza del fémur. Sirve como sostén y sirve como nutrición. Inclusive cuando vimos fracturas de la cadera, hablamos de la irrigación a través del ligamento redondo. Aquí está, ya se les olvidó. Entonces este ligamento es así chiquitito, ¿verdad? Pero conforme se va luxando, vean cómo va creciendo, cómo se hipertrofia, y este ligamentote ya no nos va a permitir tampoco la reducción, ¿verdad? Entonces, durante la operación tenemos que quitar el pulvinar, el ligamento redondo, seccionar el ligamento transverso que también se hipertrofia, estudien anatomía, también no saben lo que es el ligamento transverso, y reponer o seccionar radialmente el rodete glenoideo, que también el rodete glenoideo se va cerrando. Si se obtiene una reducción concéntrica y estable de la cadera, se realizaremos una plicatura capsular. Plicatura capsular quiere decir que ya está, cuando está cerrada la cadera, hacemos lo mismo que hacíamos en la luxación recidivante del hombro. Plicar la cápsula para que quede más firme que no se luxe. Y una inmovilización con yeso pelvipédico y una osteotomía si es necesario. Una osteotomía si es necesario. ¿Qué significa una osteotomía si es necesario? Que a veces está tan horizontalizado el acetábulo como véanlo cómo está horizontalizado, que no logramos mantener la cabeza en su lugar y lo que tenemos que hacer una osteotomía, cortamos aquí el hueso, inclinamos esta parte de la pelvis, le damos mayor horizontalización, tomamos un injerto de la cresta ilíaca, lo metemos aquí, le metemos unos clavos para que se mantenga en posición de mayor cobertura de la cabeza. Otra manera, esta es la de Salter, la de arriba. La de Pemberton, la osteotomía de Pemberton es nomás hacer una osteotomía a este nivel. Bajamos el techo del acetábulo, metemos injerto y así vamos a mantener. Y metemos unos clavos también.
y así le vamos a estar dando horizontalización al acetábulo. ¿De acuerdo? ¿Quedó entendido? ¿Puedes repetir el Sander? Bueno, las osteotomías nos sirven para dar horizontalización al acetábulo, ¿sí? Para que aumente la cobertura de la cabeza. Hay dos tipos de osteotomía, la de Salter, en la que hacemos un movimiento de toda esta parte de la pelvis, ¿sí? Que se va a mover a través de los cartílagos trirradiados, se va a mover a esta posición. Y la de Pemberton, que es únicamente hacer un corte en el techo del acetábulo y bajarlo. En lugar de hacer el corte de aquí a acá, únicamente lo hacemos en el techo del acetábulo y lo bajamos esta partecita, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la finalidad de la osteotomía de Salter y Pemberton en la displasia del desarrollo de la cadera? ¿Qué me contestarían? Dar horizontalidad al acetábulo. Dar horizontalización al acetábulo y contener la cabeza, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando damos un tratamiento conservador? Cuando damos un tratamiento conservador, acuérdense lo que dijimos en las causas, que la posición de la cabeza dentro del acetábulo es lo que va a moldear con el tiempo al acetábulo. Si tenemos las caderas en extensión, se va a moldear más vertical. Si ponemos las caderas en abducción y flexión, se va a moldear el acetábulo en esa forma. Entonces, la finalidad del tratamiento conservador es moldear el acetábulo según las cargas, ¿sí? Según las cargas de fuerza, se va a moldear el acetábulo a una forma normal. Complicaciones, pues hay muchas. Rigidez, la reluxación o subluxación en la necrosis avascular de la cabeza. Muy bien. Esta enfermedad es muy importante porque acuérdense, si se les pasa el diagnóstico, puede llegar a dejar importantes secuelas. Y ustedes han visto a muchas personas con marcha de Trendelenburg en la calle. Me imagino que las han visto, ¿verdad? Las personas que andan rengueando en la calle, muchas de esas tuvieron luxación de la cadera que no se logró corregir o nunca lo corrigieron porque vivían en el rancho y así se quedaron toda su vida, ¿sí? Hay otras enfermedades que nos pueden dar problemas de marcha parecidos que los vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, el Lecperc-Calvé y cosas así. Ahora, para que no anden con mentiras y diciendo que yo dije y me echen la culpa a mí, vamos a ver la calendarización. Deformidades del pie. El próximo miércoles examen, ¿de acuerdo? Y el viernes, deformidades del pie. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de la displasia de la cadera? Bueno, estudien su tema y si tienen dudas, siempre pregunten en la siguiente clase, no se queden con dudas. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en el examen. Disculpe, doctor, una pregunta rapidísimo. Sí. Con respecto al examen, ¿este va a venir hasta rodilla? Sí. No, no sé, digo. ¿Qué dice el temario? Bueno, el temario dice que abarca hasta hombro, creo que el tema 19. A ver, Del 3 temario al 19. Sí, del 3 al 19. Ah, es que ya le modifiqué, yo aquí le quité los temas. Hombre rodilla, es que ya lo modifiqué, ya no le puse cuáles temas. ¿Qué dice el original? Del 3 al 19. Hombro. Pues de una vez rodilla, ¿no? Ya lo vimos. Deben de ser como... Del 3, dije, del 13.
Sí, ¿verdad? Sí, del 13. 13, 14, 15, 16, Del 17, 13 al 18, 19. Sí, No, desde el 13. no, hasta el 20. Examen del 13 al 20. Aquí son muy poquitos, al cabo tienen sábado, domingo, muchos días para estudiar. No más que se van al antro, pues no estudian. Bueno, nos vemos pues en el examen presencial a las 8 de la mañana y en ICB, igual que la vez anterior. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sale, doc. Muy bien. Feliz fin de semana estudiando. Gracias, doctor. Yo todavía tengo pesadillas de que soy estudiante y tengo examen. ¿A poco sí? ¿Sí? Despierto todo asustado. No estudié. Ay, qué Recuerdo, feo. sí, todavía sueño. Me levanto a estudiar. No sé qué. Bueno, Bye bye, doc. Gracias, Doc. Hasta el miércoles.